Muy buenas noches para todos. Reciban un cordial saludo. Les habla Juan David Pitti García. Estoy en el programa de Ingeniería de Sistemas en la UNAT. Hoy les vengo a exponer un podcast em, basado en el tema empatía al adulto mayor. Este tema va relacionado a la ética y la moral. Bueno, para inducirlos un poco, voy a tratar mi podcast en tres momentos, que sería la introducción, las preguntas y su respectiva contestación. Ok, entonces, como muchos sabrán, mm, la problemática de empatía al adulto mayor está muy complicada, por decirlo así, ya que los adultos mayores a veces no tienen todos sus sentidos, entonces por esos motivos, uno de esos motivos es por el cual son discriminados también. También les vengo a hablar un poquito del nepotismo, la profobia, la reciprocidad moral como contenido, la moral como estructura, la empatía y la compasión. Estos los iré explicando a medida que el podcast vaya tomando más profundidad en mis explicaciones. Eh, bueno, no siendo pues nada más, iniciamos. Continuando con el tema, voy a pasar a las preguntas donde estaré abordando un poquito más los conceptos que dije anteriormente. Bueno, ¿cómo influye el egoísmo y el nepotismo en el abandono y la exclusión de los adultos mayores en nuestra sociedad? El egoísmo y el nepotismo son, por decirlo así, cosas muy iguales. ¿Por qué? El egoísmo es simplemente el egoísmo hacia cualquier persona. Es más, nosotros desde pequeños siempre fuimos egoístas, o no sé, tal vez ustedes conozcan a algún niño, algún niño que tal vez en el jardín es egoísta con las cosas que simplemente él quiere para él solo. Entonces, incluso hasta nosotros. Bueno, el egoísmo es eso. El nepotismo. El nepotismo ya es un egoísmo, pero favoritista. ¿Por qué? Porque eh, el nepotismo, el que es nepotista siempre va a optar porque su familia esté bien, sin mirar las condiciones o capacidades de la otra persona. Es decir, bueno, ¿y eso cómo influye en la exclusión de los adultos mayores en nuestra sociedad? ¿Por qué? Porque simplemente, si yo tengo un abuelo, tío, etcétera, que sea un adulto mayor y tal vez tiene un problema con con otro adulto mayor, simplemente yo voy a optar por la posición de ser nepotista. O sea, yo siempre me voy a poner en el lado de mi abuelo, de mi papá, de mi familiar, mejor dicho. Y siempre voy a optar por no escuchar a a la otra persona y simplemente así me voy a quedar. Entonces, esto es la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta. ¿Por qué algunas personas sienten rechazo o indiferencia hacia los ancianos y cómo podemos cambiar esa percepción? Bueno, aquí yo voy a tocar dos campos importantes, eh, el rechazo y la profobia. Bueno, ok. ¿Por qué? Porque ustedes me dicen que la profobia y por qué la profobia. Bueno, lo primero, tal vez algunas personas suelen sentir rechazo hacia los adultos mayores simplemente porque son personas diferentes a nosotros. ¿Por qué diferentes? Digamos en su estructura física. Puede o esa puede ser una causal. La segunda puede ser que tal vez los vean solos, los vean sucios, los vean en la calle. Entonces eso también es un motivo de rechazo hacia el adulto mayor. Tal vez el otro tipo de rechazo, eh, no sé, podría ser un rechazo
de tipo aprofóbico, no. Ah, sí, de tipo aprofóbico. ¿Por qué tipo aprofóbico? Porque simplemente la aprofobia es la fobia de los pobres. Entonces, digamos, cuando digamos un abuelo tuyo, una persona que tal vez tú lo veas que todavía estás mal y no has sentido pues ninguna pizca de amor hacia él, simplemente optas por ser aprofóbico. ¿Qué haces? Lo excluyes, lo mandas al grupo de los excluidos. Ok. Eh, y eso es el concepto de la aprofobia. La tercera pregunta es, ¿cómo podemos fomentar una empatía genuina que vaya más allá de la reciprocidad y el interés personal? Bueno, toco este tema de reciprocidad e interés personal. ¿Por qué? Porque la reciprocidad hacia la empatía al adulto mayor es muy importante. La reciprocidad consiste en dar para recibir algo. Y si esa persona no me puede dar algo, entonces yo para qué lo tengo ahí, ¿sí me entienden? Entonces es igual. Cuando un adulto mayor eh, simplemente ya eh, no sirve para nada, por decirlo así en términos vulgares, lo mandan también al mundo de los excluidos, al grupito ese que está por allá. Eh, entonces, el ser recíproco implica dilatar el tiempo tanto en familia como, como en amigos. Bueno, es decir, no sé si ustedes alguna vez hayan visto pues, a unas personas que tal vez graben un video para las redes y tal vez le digan, aquí estamos con tal persona, lo estamos ayudando a a llegar a un centro de bienestar porque lo encontramos en la calle y está solo. ¿Por qué eso sería un ejemplo de reciprocidad? Porque simplemente está grabando para mostrarle a alguien más. O sea, se está, se está procurando que ese sentido de reciprocidad exista. ¿Cómo? Ella dilata la reciprocidad en el tiempo porque simplemente el tiempo es el único que le va a generar más vistas en su canal y así le va a generar unos ingresos, unas ganancias. Bueno, el interés personal quiere decir lo mismo también, exactamente, pero entonces con una pequeña diferencia que aquí sí ya simplemente somos solo nosotros y nosotros porque no hay nadie más. Ok, y yo quiero tratar pues, también dos temas en en las conclusiones, que sería la moral como contenido y la moral como estructura. Pero ustedes me preguntarán qué es la moral como contenido y qué es la moral como estructura. La moral como contenido quiere decir aquellos valores que la sociedad nos ha inculcado, digamos, por decirlo así, estereotipos. Y la moral como estructura ya es una moral más de casa, con la que uno nace. La moral como estructura se podría em, ejemplificar de la siguiente manera. Digamos, si yo llego a mi casa normal y veo que mis familiares están en una actividad y tal vez en ese momento esté la comida. Entonces simplemente a mí me sirven la comida y yo digo, yo pienso, yo puedo comer ahora, ya porque la comida ya está cerquita. O sea, es como, ahí sobresale como que mi impulso natural de alimentarme. Pero entonces, sobre eso se antepone el sentido de la razón, diciendo, voy a esperar a que mi familia acabe para comer con ellos. Eso es moral como estructura. Ser capaz de razonar en pro de los demás, pensando en los demás. La moral como contenido ya sería una moral dependiente, tal vez de la sociedad, o como yo lo veo. Digamos, la moral como contenido ya es una moral que uno mismo se crea dependiendo la cultura, la etnia, la raza, el color
con la que usted se críe o una persona se críe. Es más, digamos, si en mi moral como contenido no soy adventista, entonces si yo voy a una comunidad religiosa cristiana, apostólica o en otras palabras diferente, a mí me va a resultar un poco invasivo. O sea, yo mismo la voy a convertir en que eso es malo para mí. Entonces, eso es a lo que yo quiero llegar. La moral como es contenido es así. Simplemente soy yo, es mi opinión, es lo que yo quiero. Entonces, en eso más que todo consiste. Y bueno, para terminar, considero que la empatía al adulto mayor se debería trabajar más desde un punto más determinante, porque simplemente escuchaba estas preguntas en un documental que vi y aquellas decían, nosotros qué queremos hacer, a dónde queremos ir y qué queremos dejar. Estas preguntas hacen constancia al pasado, al presente y al futuro. Hacen referencia a esos momentos. ¿Por qué? Nosotros qué queremos hacer significa el presente. Aquella acción que nosotros vamos a hacer en pro de que no se sigan viendo esos casos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tal vez generando propuestas, encuestas, centros de apoyo, alguna innovación tal vez. ¿Y nosotros qué queremos dejar? Esa ya va más hacia el futuro. Nuestras nuevas generaciones no van a ser exentas de ser viejas, o bueno, a no ser que por ciclo y ley natural de la vida fallezcan antes de llegar a como a esa tercera etapa de la vida. Eh, Más que todo, nos hace referencia a nosotros qué le vamos a dejar a nuestras generaciones. Nosotros qué le vamos a dejar a esas personas que simplemente están viendo y están pendientes de cualquier acción que nosotros hagamos, porque si independientemente la gente, aunque pueda decir en su moral como estructura que no le importa nada, eso tal vez puede ser mentira, porque sí le importa, en un cierto porcentaje, pero claramente. Entonces, esas serían mis conclusiones. Yo soy Juan David Espitia García. Estoy en el programa de Ingeniería de Sistemas y estudio en la UNAT, Universidad Nacional, abierta y a distancia. Que estén muy bien. Muchas gracias por su atención.